Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Siendo las 9:11 de la mañana del día jueves 23 de enero del año 2025, estamos presentes conectados a través de la plataforma virtual del Juzgado de Investigación Preparatoria de Castro Virreina para dar inicio a la audiencia de control de requerimiento de acusación requerido por la Fiscalía Provincial Mixta de Tantara en el expediente número 67-2024, incidente 81, requerimiento de acusación seguido contra Mario Manuel Santiago Canto, a quien se le atribuye ser presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual, así también la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de la persona de identidad reservada de iniciales DKPH. Dirige la presente audiencia Jamie Centeno Viejo, supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Castro Virreina, y dejamos constancia que esta sesión está siendo registrada en el sistema de audio y video a través del aplicativo Google Meet, el mismo que va a demostrar el modo y forma de cómo se viene desarrollando sí mismo de conformidad al artículo 361 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Bien, solicitamos la acreditación de la defensa técnica de la parte imputada. Muchas gracias, señoría. Tengan todos los presentes buenos días. El letrado Aldoeris Uribe Villagarcía, con registro número 4527 del Colegio de Abogados de Ica, casilla electrónica número 12522, correo electrónico aldouribevillagarcia@gmail.com, número de contacto 956-163912, ejerciendo en esta oportunidad la defensa cautiva del ciudadano Mario Manuel Santiago Canto. Muchas gracias. Correr traslado a al abogado de la parte acusada, únicamente el extremo que esté integrando en esta sesión de audiencia el Ministerio Público. Doctora, sí, teniendo en consideración de que estamos ante un requerimiento subsanatorio, toda vez que con fecha 13 de diciembre del año 2024, usted, mediante resolución, indicó 3 puntos fundamentales para que el Ministerio Público en esta audiencia pueda subsanar. Entonces, yo considero vital y crucial hacer mención de ello para dejar constancia en audio, para poder dimanar o desplegar, en todo caso, una defensa técnica eficaz, teniendo en consideración que mi cliente, con su anterior abogado, no absolvió y objetó el requerimiento acusatorio dentro del plazo legal establecido. No obstante ello, señoría, ya existen sendas jurisprudencias, tanto por el máximo oráculo de la justicia ordinaria, la Corte Suprema, y por el propio Tribunal Constitucional a través de diferentes procesos de habeas corpus, en donde se determina y se solicita que el juez de garantías, en este caso que radica en su persona, escuche a las partes procesales para que pueda brindárseles así mayor información de calidad. Yo no pienso ser redundante ni sobreabundante. Sin embargo, quiero dejar constancia de lo siguiente. Usted señaló que el Ministerio Público debe precisar la concordancia de los hechos. Si hacemos una revisión o una compulsa del requerimiento primigenio y del requerimiento subsanatorio, seguimos en lo mismo. El Ministerio Público nos ha dicho el día de hoy de que un día del mes de marzo del año 2024 habría realizado tocamientos indebidos. Y que respecto de los 3 posteriores hechos, supuestos hechos de violación sexual, residirían en el mes de marzo del año 2024. 3 hechos más. La pregunta entonces es, señoría, respecto de qué día en específico el Ministerio Público le está atribuyendo la comisión de estos 2 delitos absolutamente graves a mi cliente. ¿Cómo defiendo yo? ¿De qué día? ¿Por qué? Porque yo como defensa técnica planteo mi antítesis señalando, por ejemplo, si la Fiscalía me dice el día 15 de marzo, yo puedo presentar documentación y argumentar que el día 15 de marzo mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos, sino estuvo en otra ciudad, en otro lugar, en otro país incluso. Entonces, eso es absolutamente importante resaltar. Punto 2. Usted le dijo a Fiscalía que precise respecto al tipo penal. Y en la audiencia del 13 de diciembre, he escuchado el audio in extenso y usted le hace hincapié porque está señalando respecto al delito de violación sexual, el supuesto innegado, las agravantes. El Ministerio Público responde y dice, bueno, sí, en todo caso, como usted lo ha observado, también la agravante número 2. Luego usted le indica nuevamente y dice, en todo caso, la agravante número 3 también. 1, se estaría vulnerando el principio acusatorio
contenido de manera íncita o inmanente en una garantía mayor, que es la garantía del debido proceso. Porque quien acusa es Fiscalía. Entonces, la división de las funciones están plenamente establecidas en nuestro sistema acusatorio garantista que data del decreto legislativo 957. El Ministerio Público no ha cumplido con ello, señorías. El día de hoy nos ha dicho nuevamente que el agravante del delito de violación sexual en lo referente a los numerales 2 y 3, que usted en buena cuenta y de forma correcta le ha hecho ver que no podrían concurrir de manera simultánea. Es decir, estas dos agravantes, 2 y 3, son excluyentes. ¿Y por qué hago hincapié de esto? Porque ¿en qué tiene incidencia? En la determinación judicial de la pena. Si es que estamos atribuyéndole el 170 del Estatuto Penal con 3 agravantes, lógicamente la pena se incrementa. Por eso es que incluso el día de hoy el fiscal ha incrementado la pena sorpresivamente, porque no lo ha hecho así tampoco, no lo ha trabajado así en su propio requerimiento primigenio ni en el subsanatorio. Respecto al delito de tocamientos, 176 del Código Penal, la circunstancia agravante de este delito de tocamientos, señoría, ya se encuentra estipulada o constreñida en el mismo elemento descriptivo del tipo penal, y usted también lo ha hecho ver. Y sin embargo, el Ministerio Público, cuando se le corre traslado, lo único que dice es que yo creo que es así. O sí, doctora, yo pienso que es así. Esa es una respuesta correcta. Estamos en un proceso penal donde se está jugando, entre comillas, por así decirlo, donde se está ventilando la libertad de un ser humano, posiblemente. El segundo derecho fundamental más preciado y protegido por cualquier ciudadano, por cualquier ser humano. Entonces, si estamos ante un requerimiento ya subsanatorio que no ha dado mención o no ha cumplido con lo que usted ha indicado anteladamente, incluso habiéndole hecho ver las deficiencias y las omisiones, y seguimos o pretenderíamos pasar en el supuesto o en el extremo de los casos a juicio oral, ¿cómo ejercemos defensa técnica eficaz, señoría? Y por último, para ir cerrando mi intervención, recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, jurisprudencia vinculante respecto a lo que acontece y lo que cautela el principio de imputación necesaria, o también conocido como imputación concreta o suficiente. Dime de qué me acusas para yo poder defenderme. Si el Ministerio Público no me dice qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, evidentemente yo no voy a poder dimanar una defensa técnica eficaz, señoría. Y esto, y hago mención porque yo solicito que se le devuelva la acusación al Ministerio Público porque no ha rectificado esos hechos. ¿Y por qué no los rectifica? Porque no lo va a poder hacer, señoría. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque debemos tener en consideración que no estamos ante una persona supuestamente agraviada de 5, 6, 8, 10 años. Estamos ante una persona supuestamente agraviada de 15 años. Es decir, su desarrollo cognitivo ya se encuentra ya en estado de maduración. Entonces, no me puede decir la supuesta agraviada que no se acuerda las fechas y recoger ello el Ministerio Público de forma, considero yo, irresponsable, señoría, solicitándole una pena tan grave como el día de hoy ha solicitado, 34 años y más, a una persona que ni siquiera sabe de qué se le está acusando, cómo se cometió los supuestos delitos y otros puntos más que son absolutamente vitales, que no han acontecido en el caso subexámenes. La casación 864-2016 del Santa Doctora establece también los parámetros para cuándo se debe determinar que ha existido una defensa técnica ineficaz o contrario. Yo, desde este primer momento también que tengo la primera oportunidad para poderme poner en contacto con su persona, señoría, hago mención de estos puntos porque son absolutamente cruciales e importantes. Y respecto a la integración que ha señalado el Ministerio Público en este acto de audiencia oral respecto del tratamiento terapéutico, 178A del Código Penal, es absolutamente sorpresivo, porque no ha sido consignado así ni en su requerimiento primigenio ni en su requerimiento subsanatorio. Entonces, principio de congruencia. Si es que no se respeta este principio, es decir, las audiencias, en la oralidad se va a determinar lo que se encuentra plasmado en un escrito, en un requerimiento, en una disposición previa. Si no se encuentra descrito, no podríamos oralizarlo, señoría, porque incluso ello sería, pues, como ya lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional, en el caso de José Klimper Ackerman, que estamos ante acusaciones sorpresivas. Por estas consideraciones, señoría, solicito que tenga en consideración ello, y además, cuando ya, si en el caso usted se decanta que pasemos a la siguiente control,
control sustancial, solicito desde ya también se me concede el uso de la palabra para poder solicitar al amparo del artículo 352, numeral 4 de la norma procesal penal, se decrete el sobreseimiento de oficio, toda vez que no podemos permitir que por una defensa técnica ineficaz, un ciudadano se le pueda imponer en un eventual juicio oral una pena tan grave sin haberse siquiera podido defender de forma correcta e idónea. Esas son nuestras peticiones. Muchas gracias. Bien, hemos traslado respecto a la reparación civil de la defensa técnica. Doctora, de forma muy breve respecto al monto económico señalado por mi colega en cuanto a una posible reparación civil, debemos tener en consideración que para poder solicitar este concepto, correcto, este extremo, porque el proceso penal tiene dos, uno penal, uno civil, no solo basta con identificar o señalar de forma escueta cuánto es el monto, es decir, cantidades económicas por algunos conceptos, sino que también debe tenerse en consideración lo que ha establecido la jurisprudencia a través de los 4 elementos conformantes que deben estar presentes para poder solicitar y sobre todo declararse fundada una indemnización por daños y perjuicios supuestos ocasionados. ¿Cuáles son estos? La antijuricidad, el nexo de causalidad o relación de causalidad, el daño producido y el hecho, situación o el factor de atribución también. Entonces, respecto de esto, si bien estamos en una audiencia etapa intermedia, hago la tingencia con la finalidad de que se deje constancia de ello en el acta respectivo, de que nuestra parte pues observa y objeta. Uno, el quantum económico solicitado. Es una suma estratosférica que no es razonable con lo que se determina a través de los diferentes órganos jurisdiccionales de nuestro país. Y dos, en lo referente a que no nos ha dicho absolutamente nada respecto de los 4 elementos conformantes que ha determinado así la jurisprudencia y la doctrina. Ambas de forma homogénea han establecido estos 4 elementos. No hemos escuchado absolutamente nada respecto de ese tema, que es absolutamente también importante. Gracias. ¿Quién está pidiendo el uso de la palabra? Yo, doctora, solamente para mi derecho de réplica, de forma muy breve, estamos en etapa intermedia. La pretensión postulatoria o provisional respecto del extremo civil es en la etapa de investigación preparatoria cuando se solicita la constitución en actor civil. Allí hablamos de una etapa o una pretensión postulatoria. En etapa intermedia ya es una pretensión definitiva. Entonces ese es un error de mi colega y quiero también dejar observancia al respecto. Bien. Si pasamos